¿Qué siente la mayoría de venezolanos al ver a Caracas bombardeada, pero a Maduro preso? ¿Qué le espera ahora a Venezuela? ¿Qué le espera al orden mundial ahora que Trump ha sincerado que a Estados Unidos le importa más sus intereses que la democracia en sí? Soy Gustavo Rodríguez, editor de Jugo.pe, y a nombre de mis compañeros tengo el placer de compartir, como parte de la programación de Canal Ya, este martes de Jugo, donde Melanie Pérez Arias y Ramiro Escobar conversan con Patricia del Río para responder estas preguntas. Y, por favor, no dejes de suscribirte a Jugo a través de este QR para que sigamos licuando. Bienvenidos a nuestro primer martes de Jugo del 2026. Para nosotros es un honor tenerlos a todos, sobre todo porque nos reúne un tema que creo que a todos nos tiene un poco los nervios de punta. Sabemos lo que ha pasado, cómo empezó este año, el 6 de enero, con la entrada de Estados Unidos a Venezuela y lo que por supuesto no puede, 3 de enero, gracias, 3 de enero, que por supuesto no podemos, nadie puede negar que la consecuencia positiva de lo que ha pasado en Venezuela es la salida de Maduro, porque de otra manera no iba a salir. Creo que podemos partir, si alguien no está de acuerdo, después me lo comenta, pero podríamos partir del consenso que todos estamos más o menos de acuerdo en que Maduro se tenía que ir y ya se fue. El problema es cómo se fue, o sea, no cómo se fue, porque que se vaya de cualquier forma, sino qué significa la entrada de Estados Unidos a Venezuela, qué consecuencias trae para la geopolítica, para la región, para el resto del mundo y cuál es el futuro de Venezuela, ¿no? Y para eso tengo dos grandes invitados esta noche. Está Melanie Pérez Arias, ella es periodista, escritora, acaba de publicar una bellísima novela, Un animal que se deja caer, es el título, se lo recomiendo ampliamente, es una bellísima novela. Y Melanie vive en el Perú ya hace muchos años, pero es venezolana. Y creo que era lo justo era incluir en esta mesa la voz de Venezuela, ¿no? Porque todos podemos tener múltiples puntos de vista, pero ellos son los protagonistas de esta historia. Y por supuesto nos acompaña también Ramiro Escobar, él es internacionalista, y Ramiro nos va a ayudar a entender qué pasa por la cabeza de Donald Trump. Suerte, Ramiro. Esa es su misión. Así que bienvenidos y nada, empezamos rápidamente con la conversación. Empezamos contigo, Melanie. Me gustaría mucho que nos ayudaras a comprender desde la perspectiva de un venezolano que está además expatriado, que no está en su país, que ha tenido que salir de su país por las condiciones que hay en Venezuela, cómo se vivió ese 3 de enero y qué expectativas les ha dejado. Bueno, muchas gracias por la invitación a Jugo, al equipo que además ha decidido tener este espacio de conversación, el primero del año. Y qué manera de empezar el año. Recién un 3 de enero nos despertamos de madrugada recibiendo esta noticia. Lo primero que quiero decir es que además, evidentemente Venezuela es mi país, pero Perú también es mi país, así que evidentemente hay maneras de leer esto desde afuera, muy distintas también a cómo se leen dentro de casa. Igual agradecer también la oportunidad de participar en estos espacios, porque también durante estas semanas hemos visto, y durante años en realidad, pero sobre todo los últimos días, hemos visto muchos espacios en donde se conversa sobre el tema venezolano sin la visión de los venezolanos, lo cual es bien complicado para nosotros de digerir, evidentemente, porque la experiencia directa pues tiene no solo un valor histórico, sino simbólico y hasta emocional. Y pues nada, aclarar, quizás empezar la conversación con algunos datos importantes que he traído anotados, porque si hay algo que los venezolanos hemos sabido hacer tanto dentro del territorio como fuera, es tratar de entender estos años complicados que nos ha tocado vivir y hacer la tarea, ¿no? Entonces, como para un poco setear el inicio de la conversación, algunos datos, y es decir que en 25 años Venezuela pasó de ser el país más rico de la región, y muchos acá pueden recordarlo, a perder el 80% de su Producto Interno Bruto, que es prácticamente equivalente a la economía de un país entero como Bolivia. El 27% de la población venezolana ha emigrado, alrededor del 70% de la población sigue en Venezuela. Estamos hablando de 8 millones de personas que viven fuera del territorio. Y en el año 2018
llegamos a tener una inflación de 130.000%. Estamos hablando de algo que además fue increciendo. Y quienes vivimos en Perú sabemos que cuando nuestro PIB o la inflación se mueve 1 céntimo, empezamos a tocarnos el bolsillo y es como, ¿qué pasó acá? ¿Cómo están funcionando las cosas? Y quiero que el auditorio, quienes nos están viendo, se pongan en posición durante un momento a decir qué significa empezar a vivir no solo en 2018, sino los años previos en donde esta inflación fue creciendo y creciendo, que todos los meses las cosas, todos los días las cosas cuesten diferente. Sé que además, por la historia del Perú, no va a ser muy difícil que puedan entrar como en situación. Y adicionalmente a eso, a todo el tema que tiene que ver con la economía, con la emigración, hay toda una circunstancia de represión muy fuerte dentro del país. Tenemos un acumulado histórico de 18.000 presos políticos en 25 años. En este mismo momento hay alrededor de 900 presos políticos todavía en cárceles venezolanas, y estos son datos duros. De hecho, en Venezuela hay más presos políticos que en Cuba y en Nicaragua juntos. Entonces, estos datos, que a veces son difíciles de procesar, siguen siendo hechos fácticos que nos convocan a todos, primero evidentemente a los venezolanos y también a la región latinoamericana, donde estos 8 millones de venezolanos hemos tenido que emigrar. Perú, de hecho, es el segundo país que más recibe venezolanos. El primero es Colombia. Luego, en Perú, estamos alrededor de 1.4 millones de venezolanos acá en distintas circunstancias. Algunos llegamos, digamos, con facilidades. Acá a mí me recibió la familia de mi esposo, por ejemplo, y pues ya me considero también más peruana que la ají de gallina. Pero también hay gente que ha venido por tierra, hay gente que ha venido en circunstancias irregulares, hay gente que ha tenido que regularizar su situación y hay gente que simplemente tampoco ha decidido regularizarla, así que el tema venezolano también es un problema para la región. Y para responder tu pregunta, Patti, ¿cómo vivimos el 3 de enero? Y lo voy a decir sin ninguna vergüenza, con muchísima emoción. El hecho de despertarnos de madrugada y la primera frase es capturaron a Maduro, y también quiero aclarar en este momento que no se trató de un secuestro, no se trató de una abducción extraterrestre, se trató de una captura de una persona que tiene prontuario criminal. En este caso, además, lo capturan por cargos de narcotráfico. No hay cargos en este momento que tengan que ver con derechos humanos, con violaciones a los derechos humanos que están ampliamente documentadas. Lo capturan igual que Al Capone, ¿no? Por los laterales. Y por además un hecho que le importa, en este caso al gobierno de los Estados Unidos, que tiene que ver con las relaciones de las autoridades de Venezuela o del chavismo con el narcotráfico y con grupos terroristas también. Entonces, nosotros nos despertamos con esta noticia y, sin que me quede nada por dentro, estamos bastante contentos con el outcome, como con el resultado, bastante expectantes también, y alrededor de eso evidentemente va a ir la conversación, porque las maneras o el modo en el que pasaron las cosas, por supuesto que nos hubiera encantado que fuera distinto, pero, y con esto termina esta parte de la intervención, los venezolanos tenemos 27 años intentándolo absolutamente todo por la vía democrática. Marchamos, fuimos a elecciones innumerables cantidad de veces. Fuimos a elecciones incluso el año pasado, en el julio de 2024, el 28 de julio de 2024, mientras acá celebrábamos fiestas patrias. Dentro de Venezuela el país estaba votando, a los venezolanos que estábamos en el exterior no nos permitieron votar, y todo el país y toda la región y prácticamente todo el mundo, porque como escribían hace unos días en un artículo, levantas una piedra en Groenlandia y hay un venezolano preparando arepas, entonces no hay manera que ninguna otra persona en donde hubiera un venezolano no estuviera el año pasado, en julio, conectado con lo que estaba pasando con las elecciones. Se articuló un movimiento democrático sin precedentes, no porque la oposición no lo hubiera intentado antes, sino porque por primera vez había una mujer al mando, y María Corina fue absolutamente inteligente en crear toda una estructura que pudiera probar el fraude que nosotros sabíamos que estaba ocurriendo desde hace años. Ella lo pudo probar, y aún así las instituciones internacionales nos dieron la espalda cuando tratamos de probar que
eso era lo que había pasado. Entonces sí, nos hubiera encantado que hubiera sido distinto, nos hubiera encantado tener este resultado por otra vía, pero esto es lo que tenemos entre manos y ahora pues estamos obligados a enfrentarlo con mucha alegría en nuestro corazón por ver a nuestro verdugo preso, encarcelado y con traje de presidiario. De acuerdo, Melanie, yo solo les pido que todos que hagamos una especie de recuerdo, ¿no? Que nos vayamos un poquito al pasado. Nosotros tuvimos 10 años a Fujimori. Y yo recuerdo que el día que salió el primer video, abrí una botella de champán y celebré, y me quedé sin voz, y creo que salí a la calle como si fuera Año Nuevo. Imagínense si nos hubiéramos tenido que demorar 27 años. O sea, nos hubiera importado pepino cómo se lo llevaban, con tal que se lo llevaran, ¿no? Y creo que ese es un punto que es bastante entendible, y con toda la data que has traído, Melanie, es indiscutible que Venezuela, sea como sea, y eso es lo que vamos a conversar después, va a estar mejor, ¿no? Ramiro, contigo vamos a la parte más macro, no a la parte micro, de que es la que nos interesa que nos cuente Melanie, sino, obviamente, para Latinoamérica, ver a Estados Unidos entrar en un país que de la manera en que entró, nos trae pésimos recuerdos, ¿no? La intervención de Estados Unidos en Latinoamérica ha sido larga, ha sido constante en distintos momentos y siempre por distintas razones. Una vez era el narcotráfico, otra vez era gobiernos comunistas que no quería que se entronizaran, en otros momentos en Guatemala, por ejemplo, con la excusa de la reforma agraria, que se estaban agarrando tierras de empresas norteamericanas. Siempre ha habido motivos y creímos que esos tiempos ya habían pasado. Cuando la crítica internacional, los analistas internacionales empezaron a decir, estamos volviendo a la doctrina Monroe, Trump, en lugar de negarlo, lo afirmó. Y además la hizo suya. Exacto, la Monroe. Cuéntanos un poco qué significa en este momento para la región, ¿no? Y para el futuro de la región, lo que ha pasado en Venezuela. Gracias por la invitación. Hola, ¿cómo están a todos? Es bien difícil entender a Trump, ¿no? Es un personaje disruptivo, grosero, ¿no? Desfachatado. No hay que olvidar que ha sido un empresario especulador, todavía lo es, y creo que se mueve un poco en esa lógica, ¿no? Y quizás la diferencia con las intervenciones anteriores de Estados Unidos en la región es que las intervenciones anteriores, para empezar, todas las de este carácter militar, todas fueron en Centroamérica o el Caribe. Nunca hubo una en Sudamérica. Eso nomás ya sobresalta, ¿no? Porque ¿dónde hubo intervenciones? Por ejemplo, en República Dominicana, en Granada, en Nicaragua, en la época de Reagan, Panamá en el 89, pero en Sudamérica nunca había sido algo, como decimos acá, supongo que los venezolanos presentes ya saben lo que significa rochoso, digamos, ¿ya? O sea, siempre había habido cierto discurso que envolvía la intención. Pero y además lo hacían vía las propias fuerzas militares de cada país, ¿no es cierto? Chile, 1973, tumbar a Allende, o por ejemplo República Dominicana, es algo que mucha gente no se acuerda, año 1965, gana las elecciones el presidente Juan Bosch, que era un escritor notable, lo tumban, la gente sale a defenderlo y bueno, ellos presionan a través de las Fuerzas Armadas para que no lo repongan, ¿no? Entonces, en todas esas intervenciones Estados Unidos, ¿no? había siempre exhibido una cierta lógica y siempre tú veías que entre las eminencias grises del régimen había alguien que tenía alguna racionalidad, ¿ya? Por ejemplo, en la época de George W. Bush había una Condoleezza Rice, un Colin Powell, ¿no? Ahora tú ves a Trump rodeado de una serie de incondicionales, a cada cual más despatarrado y más desatado, ¿no? Entonces no tienen ninguna vergüenza de decir lo que dicen. Entonces yo me explico la intervención en Venezuela por dos razones que habría que seguir explorando en esta conversación, ¿no? Primero, que creo que en el mundo hay una atmósfera cultural permisiva con esto. No es solo en Venezuela, en América Latina, en todo el mundo nos estamos mal acostumbrando a los patadones, a las groserías, ¿no? Miren lo que pasó en Israel, ¿no?
La respuesta al acto terrorista de Hamas fue una cosa brutal. Miren lo que pasa en Rusia, ¿no? Putin se agarra prácticamente una parte de Crimea y no pasa nada, o pasa muy poco. Entonces, como que en esa atmósfera cultural, que no es solo una cuestión de la gente del poder, ¿no? Sino es una cuestión que también la vemos en nuestras propias familias. Yo sufro por eso, pues escuchar unos discursos así tremendos, ¿no? Hay gente que dice, bueno, está bien, pues no importa, ya. Y lo que a mí me preocupa es que la resultante de esa atmósfera, que devienen decisiones como esta, comparto con Melanie, y seguro que con la mayoría, de que, claro, uno siente alivio porque se vaya el impresentable Maduro, ¿no? El asunto es que se ha pasado de la alegría a la incertidumbre, porque prácticamente lo que está planteando Trump es una especie de protectorado, ¿no? Un tutelaje que yo no sé si va a resultar. Y lo que a mí me preocupa, por ejemplo, es que finalmente el chavismo sigue en el poder, ¿no? Entonces hay como dos polos autoritarios conviviendo, ¿no? Seguramente saben, ha habido detenidos incluso en estos días, ¿no? No se ha parado la represión, ha muerto una persona. Entonces lo que a mí me preocupa es que Trump haga un planteamiento, ¿no?, de convivencia para su interés, que mantenga el autoritarismo en otro formato. Y por eso leí ahí ahora el artículo de Boris Muñoz, que quizás lo conocen, es un periodista venezolano, y decía, la oposición venezolana tiene que tomar, ¿no?, la bandera de la transición, pero sin la tutela de Trump. Ahora, ¿será posible eso? A mí me impresionó mucho la manera como han ninguneado a María Corina Machado, ¿no? De una cosa absolutamente grosera, ¿no? Entonces yo creo que es muy difícil encontrar ese punto medio en el cual sea el propio pueblo venezolano el que tome la bandera de la transición y camine hacia otra cosa, porque ahorita lo que se ve es una convivencia que pues sigue siendo turbadora. Creo los reportes que veo y la gente con la que he hablado que está allá me dice, bueno, siguen las milicias bolivarianas en las calles, ¿no? No hay tranquilidad, no hay estabilidad. Y por último, Trump, para hablar más directamente de él, yo creo que con todo lo que me digo, ya no me van a dar visa por 5 años más, ¿no? Pero ya no me importa, en verdad. Pues seguramente saben que ahora hasta te revisan en las redes sociales. Yo nunca he tenido visa de 10 años, siempre he tenido periodista, por lo que yo seguro que no me la van a dar, ¿no? Pero lo que he visto es que él se ha autonombrado presidente interino en un post de su propia red social. Entonces estamos frente a una cosa delirante, ¿no?, que creo que habría que neutralizar de alguna manera, y una manera creo que sería que no solo los propios venezolanos, sino la comunidad latinoamericana se implique diplomáticamente para que la transición no camine hacia un tutelaje de ese calibre, hacia un protectorado, sino algo que realmente exprese los deseos de la población venezolana que ha sufrido tanto, ¿no? Una de las cosas, Ramiro, que pasó ese día, por supuesto arrancaron, ni bien nos enteramos de la invasión de Estados Unidos en Venezuela, arrancaron las discusiones en redes sociales, ¿no? Que si la soberanía, que si el dictador, para aquí, para allá. Muy gracioso porque en uno de los chats que tengo yo, que es un grupo de personas que trabajan en temas políticos, se hicieron dos bandos, ¿no? Los que reclamaban que esa no era la manera de entrar y no era la manera de sacar a un presidente de un país, aunque fuera un dictador, y otros que decían que si no era de esa forma no había de otra, porque había que defender los derechos humanos y la democracia. Y era una discusión alturada hasta que salió Trump y dijo, la palabra democracia no estuvo en su discurso. No, pues. No dijo, los he librado de un dictador, no, dijo, vamos a recuperar el petróleo de Venezuela que es de Estados Unidos. Entonces yo entiendo perfectamente que para los que se han librado de Trump, lo que diga los tiene sin cuidado, ya se llevó al dictador y está bien. Los que se han librado de Maduro. Así es, ¿no? Pero además, punto y coma, y ahora voy por Groenlandia, que en Groenlandia no hay dictadores. Y va por Irán, ha ¿no? dicho hace un rato. Sí, bueno, pero en Irán hay algo que resolver, en Groenlandia Sí. no, todo está resuelto, digamos, ¿no? No sé por qué se va a ir a meter ahí, salvo por el mismo hecho de que con el que argumentó con respecto a la invasión a Venezuela. ¿Qué está buscando? Porque claramente su interés no es devolverle la democracia a Venezuela. No creo que esté entre sus prioridades. No sé si tiene que estar, pero no está. Mira, hay un documento que salió hace un mes, no sé si algunos de ustedes lo leyeron, que se llamaba Estrategia de Seguridad Nacional, en la Casa Blanca. Entonces ahí es su confesión de parte, ¿no? Es lo que quiere hacer no solo en América Latina, sino en el mundo, ¿no? Quiere reordenar el mundo geopolíticamente
Y en la parte que habla de América Latina lo que dice básicamente es se tienen que alinear, pues, ¿no? Vamos a luchar contra el narcotráfico, pues se tienen que alinear, ¿no? Y si no, no hay plata. Y hemos tenido señales de eso. Las elecciones en Argentina, legislativas. Voy a darles plata a Argentina, pero si gana Milei, si no, nada. Por decirlo de algún modo, de quinta, pues, ¿no? O sea, ¿cómo es un presidente que dice voy a dar plata si gana el que yo quiero? Y ojo, hay 4 elecciones en América Latina este año, ¿eh? Colombia, Perú, Brasil y Costa Rica, y se va a sentir su sombra. Entonces, creo que lo último que a él le interesa, si es que le interesa, es la democracia y la libertad. Lo que le interesa es reordenar geopolíticamente la región, ponerla en la lógica que mencionaba Melanie hace un ratito, Monroe. Rápidamente para contarlo, James Monroe, presidente norteamericano en 1823, pronuncia la famosa frase América para los americanos que la repitió Castillo en uno de sus viajes, no sé si recuerdan, la gente se burlaba, ¿no? Pero la gente que se burlaba tampoco sabía qué significaba. En ese momento era impedir que los países europeos, los imperios coloniales volvieran a América. Teddy Roosevelt en 1904, Teddy, no Franklin, también recicló y la puso más a favor de los americanos. Pero Donald Trump lo que ha hecho, la doctrina de Monroe, o sea, prácticamente es todo para nosotros. Y si no te alineas vas a tener problemas. ¿Qué le ha dicho a Delcy Rodríguez? Si te portas mal, un bombardeo incluso más fuerte. Entonces, creo que hay 2 cosas. Una, creo que pertenece a la racionalidad política. Su diseño geopolítico es ese y se hace posible porque ha pasado lo de Rusia, ha pasado lo de Israel y la Unión Europea, no sé si hay algún europeo acá, sí, mi amiga Hitler, ¿no? Ha pedido fue una marea impresionante, ¿no? Es un jugador de segunda, ¿no? Y entonces se pueden hacer todas esas cosas. Y lo otro es ya él es un personaje narcisista en grado sumo, ¿no? Que no le importan estas cosas y cree que puede ordenar el mundo de ese modo. Entonces, en un mundo así, digamos, donde las normas se vuelven febles, blandas, un personaje de este tipo, ¿ya? Es como un loco suelto en plaza, ¿no? Y si a los demás les conviene que siga ahí, bueno, va a seguir haciéndolo. Y creo que no hay mucha resistencia ciudadana a esto. Incluso en Venezuela, diría yo, los venezolanos creo que tendrían que pensar en esto, ¿no? Yo creo que este tipo les puede hacer mal, ¿no? O sea, ha consumado un hecho que, claro, produce alegría, pero ¿qué hay después, no? Ese que hay después es interesante, Melanie, porque si a nosotros nos hubieran sacado a Fujimori y nos hubieran dejado a Marta Chávez, nos hubiera dado todos un infarto, ¿no? Entonces, casi me hiciste botar el vino. A todos nos hubiera dado un patatús. Y yo creo que pasa un poco, me imagino, que para ustedes es desagradable saber que esta señora, ¿no es cierto?, Delcy Rodríguez, continúa en el poder. Es decir, que no hay un corte con el madurismo, digamos, ¿no? Bueno, lo primero que hay que señalar es que aunque parezca que 2026 tiene ya 8 meses, en realidad han pasado 9 días. Y queremos que todo esté resuelto. Que se sienten como 6 años y queremos que todo esté resuelto. En efecto, estoy muy de acuerdo con Ramiro en que hay una enorme incertidumbre, o sea, especialmente porque además la inestabilidad que demuestra Trump en sus declaraciones y en sus políticas tampoco es que nos hace sentir muy seguros sobre qué es lo que va a pasar. Yo creo que todos los venezolanos, o buena parte de nosotros, porque tampoco me erijo como la voz de los venezolanos, pero teníamos esta ilusión infantil de que apenas saliera Maduro, pues llegaran María Corina y Edmundo y se bajaran del avión y volviera la democracia. Pero lo que nos ha enseñado la historia también es que todas las transiciones son lentas y dolorosas. Y pues nos está tocando tragar grueso frente a este pacto que ha hecho Trump con las autoridades venezolanas actuales, con el chavismo, hay que decirlo, y entender también que, aunque infantilmente nos hubiera gustado que las otras cosas ocurrieran, pues lo que conviene probablemente en este momento para el orden interno del país es que el chavismo termine de arreglar sus asuntos a la interna. Porque además recordemos que estamos hablando de un autoritarismo enquistado por más de 20 años y de una institución, que en este caso es la Fuerza Armada, que está totalmente tomada por el chavismo. Entonces, cualquier intento de reinstaurar la democracia, que no fue en absoluto la intención de Trump, hubiera sido un fracaso. Y de hecho esto lo dicen sus voceros, que afortunadamente se expresan mejor que él, donde uno entiende cuál es el plan de Trump cuando escuchas a Grenell o a Rubio, etcétera.
entiendes que el plan nunca fue devolver la democracia a Venezuela, por lo menos no en primera instancia. Entiendes que fue un negocio y entiendes que si somos adultos, pues eso está bien. Ese es el primer paso. Y aquí quería hacer o sea, mientras los escuchaba, hablamos sobre el asunto del tutelaje, sobre la posibilidad de neutralizar a un elemento como Trump dentro de la región, pero también hablamos del petróleo. Y algo que creo que es importante también mencionar es que los venezolanos no estamos solamente pensando o moviéndonos dentro del territorio de lo emocional y de lo de qué chévere se siente esto y qué bien que nuestro torturador esté preso en este momento, sino que hay demasiadas cosas detrás que también estamos pensando. Algo que puede parecer anecdótico es que los venezolanos desde que estamos pequeños, así como acá se aprende sobre Machu Picchu como maravilla del mundo, los venezolanos aprendemos sobre el petróleo desde segundo grado. O sea, todos sabemos exactamente qué tipo de petróleo tenemos, que tenemos las mayores reservas de petróleo del mundo y que tenemos más de 100 años de relación comercial con Estados Unidos. El petróleo de Venezuela está hecho prácticamente, o sea, la relación comercial entre Estados Unidos y Venezuela es meant to be, o sea, es como hecha en el cielo. El petróleo venezolano es de difícil procesamiento, es un petróleo muy pesado, muy denso. Las refinerías de Estados Unidos están hechas para procesar este tipo de petróleo. Entonces, cuando estamos hablando de que un gobierno como el de Chávez, que fue electo democráticamente y que fue reelecto democráticamente, y podemos repasar por horas todas las cosas antidemocráticas que pasaron durante su gobierno, pero digamos, en la época de Chávez se siguió enviando petróleo venezolano a Estados Unidos y la relación comercial estuvo siempre en muy buenos términos y por encima de cualquier otro tipo de problema que hubiera con los derechos humanos. Lo que ocurre con la llegada de Maduro, y especialmente en el último rubro, los últimos 5 años, es que la empresa petrolera estatal, que es PDVSA, que fue además nacionalizada en 1975, por favor nunca dejen que alguien los convenza de que Chávez fue quien nacionalizó el petróleo. Carlos Andrés Pérez. Porque fue Carlos Andrés Pérez. Eso que dice Trump, que le robaron a los Estados Unidos su petróleo. Claro, exacto. Entonces iba este tema con el petróleo porque cuando Trump dice nos robaron nuestro petróleo, a lo que se refiere es dejaron de enviarnos petróleo porque la industria nacional está quebrada y porque además pues el gobierno se dedicó a otro tipo de negocios menos legales, ¿no? Entonces, este tema de que el petróleo de Venezuela es de Estados Unidos, a lo que, tratando uno de entender qué es lo que está detrás del plan de Donald Trump, es necesitamos hacer negocios con Venezuela y necesitamos que las cosas en Venezuela funcionen de un modo mínimo para que nuestro negocio, que es procesar este petróleo y además obtener réditos de esto, funcione. Y ese es un punto de vista que quizás nos pueda parecer menos romántico que hacer acciones en pro de la democracia. A mí me parece mucho más honesto que lo que hicieron en Latinoamérica durante los 80 o sea, este tema de intervenciones como soterradas y como vamos a poner a Balaguer aquí y vamos a hacer este tipo de cosas. A mí me parece muchísimo más frontal y muchísimo más honesto decir, yo tengo un problema económico y necesito resolverlo con quien siempre ha sido mi socio comercial y para eso necesito remover a este elemento y poner a alguien que funcione para mí. Si en el camino, que es lo que ha dicho Marco Rubio, podemos hacer esfuerzos para que la población venezolana esté mejor y para que haya un retorno a la democracia, pues eventualmente lo harán. Evidentemente esto nos deja a los venezolanos en una posición de indefensión. Salud, Ramiro. Salud, dinero y amor. Trump, ¿no? Alergia a Trump. Esto evidentemente nos deja a nosotros en una posición de indefensión, de mucha incertidumbre, en donde no tenemos en este momento la capacidad de elegir absolutamente nada. Ahora, también hay que hacer una precisión. Cuando tú dices, por ejemplo, que sorprende mucho el ninguneo de Trump a María Corina, lo que estamos viendo, y está bien recordar que lo que estamos viendo es lo que pasa en el escenario. No tenemos absolutamente ninguna idea de lo que puede estar pasando a la interna, qué tipos de cosas se estén moviendo allí. A mí, como persona natural, como Melanie, y además como escritora, o sea, una persona que vive como de las percepciones y de las ideas, me harta profundamente la posición de María Corina, toda beatífica y a ratos sumisa con este asunto.
y al mismo tiempo puedo entender que se estén moviendo cosas que nosotros no sabemos y que ella tiene probablemente que doblarse para no partirse como el bambú, que además es una frase que tiene larga data en Venezuela por otras razones. Y además también sí quería decir que para los venezolanos que conocemos lo que María Corina representa y lo que ha hecho, o por lo menos para quienes como yo admiran su trabajo, a pesar de los cuestionamientos que podamos tener por estas últimas acciones, el hecho de que Trump sea un bully, sea una persona agresiva y tenga todas estas características que tiene, frente a mí, las agresiones de Trump no la ningunean. O sea, frente a mí es como si él no tuviera altura moral para tocarla. Y yo creo que a la larga los venezolanos sabremos escoger, cuando tengamos finalmente la opción de hacerlo, quiénes van a ser nuestros líderes frente a esto. Ahora, yo tampoco creo que haya una posibilidad en este caso de neutralizar a un elemento como Trump, y lo veo porque si no fuimos capaces como región de neutralizar al chavismo, de neutralizar a un elemento como Maduro, no creo que sea posible. ¿Con qué herramientas? Con las herramientas que nos da el sistema internacional, que están absolutamente o corrompidas o son lentas o inoperantes, y lo sabemos porque de lo contrario nosotros no hubiéramos tenido 27 años en este problema. Entonces, creo que la región la tiene muy difícil en este caso. Estamos frente a una situación en donde nuestra única opción para salir de un bully era ser apoyados por otro bully. Y eso lo que nos debería llevar es a la reflexión sobre qué está ocurriendo a nivel de nuestras instituciones internacionales. ¿Podemos seguir confiando en el sistema internacional o el mundo simplemente cambió frente a nuestros ojos y no nos dimos cuenta? Y lo que necesitamos es un nuevo orden en donde finalmente estas grandes instituciones que nacieron luego de la Segunda Guerra Mundial tengan una manera de moverse en un mundo globalizado, absolutamente hiperconectado, digital, con inteligencia artificial, en donde ni siquiera logran ponerse al día con lo que está pasando. Los organismos internacionales para discutir el tema de Venezuela se reunieron 3 días después. O sea, nosotros lo hemos visto por años y ahora la región se está dando cuenta que estamos indefensos frente a bullies como Donald Trump o frente a autoritarismos como el chavismo, que fácilmente pudieran aparecer en cualquiera de nuestros otros países porque las instituciones internacionales simplemente no funcionan. Y las nacionales tampoco. Y las nacionales tampoco. Se decía que en Estados Unidos era muy poco probable que alguna vez hubiera un liderazgo populista, bully, autoritario, porque ganó tenían 2 veces. instituciones, y ahí tenemos al Congreso que están calladitos, que ni los escuchan ni los ven. 2 veces ganó Donald Trump. Así es. No una vez, no, 2 veces. Es interesante lo que dice Melanie, porque efectivamente cuando nosotros escuchamos a Trump hablar de María Corina, yo sí creo que hay un ninguneo, pero claro, ustedes vienen de los bully que era, o sea, casi cuando yo veo a Trump me acuerdo de Chávez. Chávez era recontra bully, solo que daba risa. Porque los caribeños da como risa, ¿no? Sí, tenía fastidia carisma. como con gracia, ¿no? Sí. Trump fastidia como el típico matón sin recursos, ¿no? Entonces, claro, sí entiendo perfectamente que incluso a ustedes el discurso agresivo de Trump no les mueva tanto los hilos, porque han estado bajo liderazgos muy, muy agresivos. Y justo esto te quería preguntar, Ramiro, porque Melanie ha tocado un tema fundamental, y se ha entronizado este tipo de liderazgo que en realidad ha bebido del populismo latinoamericano. Ahí vemos, ¿para qué nos vinieron a copiar lo peor que teníamos? No sé, pero nos han terminado copiando lo peor que teníamos. Y el mundo, llamémosle arrogantemente civilizado, ¿no es cierto?, de líderes que todavía creen en las buenas formas, en los derechos humanos, desapareció del mapa. Es impresionante que en la Unión Europea la que más fuerte habla y la única que se le escucha con respecto a Trump es a Meloni, que hasta hace unos meses me pareció un desastre y ya me está cayendo bien, ¿no? O sea, Bueno, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, sí, pero que Pedro Sánchez, en fin, es uno de los pocos que se le cuadra. Pero Melanie tiene razón, porque tú dices, hay que alinearnos para combatir esto, pero es Trump, es Estados Unidos, y Europa no puede con él. ¿Qué van a poder los pobres venezolanos o todos los latinoamericanos? O era ¿no? el chavismo también. No pudimos con el chavismo. ¿Cómo podríamos contra Trump? Así es. Además, yo creo que con Venezuela había una cosa que es horrible, que es que ¿qué te importa? ¿No? O sea, a pesar del petróleo, llegó un momento que el resto de la región era como, arréglenselas como puedan. Pero a Estados Unidos se le puede ignorar, ¿no? No. Ahora,
ha habido reacciones curiosas, ¿no? Por ejemplo, Marine Le Pen, de la extrema derecha francesa, estaba en contra de defender la soberanía, ¿no? Entonces ves como cosas extrañas en el mundo y yo creo que hay algo que probablemente está ocurriendo a nivel no solo político, sino cultural, ¿no? Y es que los autoritarismos pueden ser de distinta estirpe política, pero pueden asemejarse, ¿no? Efectivamente, Maduro era un bully, Trump también, Chávez también, uno más simpático que el otro, más gracioso. Yo me acuerdo de haber entrevistado una vez a Chávez de manera corta y me empujaban los guardaespaldas, empujó a los guardaespaldas y él dijo, ven acá muchacho, ¿no? Te reías, pues, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿no? Trump te empuja y no llama a nadie, o sea, vete, ¿no? Ahora, me parece que puede haber, acordémonos de algunos ejemplos históricos. Por ejemplo, Perón era amigo de Franco y estaba en distintas orillas políticas. No amigos exactamente, pero fueron cercanos. ¿Okay? Fujimori fue amigo de Chávez. ¿Dónde capturaron a Montesinos? En Caracas, ¿no? Entonces, puede haber sintonía entre dos bullies, como dice Melanie, entre dos autoritarios, ya llamémoslos gorilas si quieren, ¿no? Y se entienden, pues, ¿no? Hablan un lenguaje similar y pueden generar una convivencia que puede ser perniciosa y de hecho termina siéndolo. Ahora, ¿qué puede hacer el sistema internacional? Por ahí está mi amigo Alejo Neira, que es diplomático, ¿no? Me mira así, conmovido, ¿no? Y yo creo que, a ver, cuando se dicen estas cosas, ¿ya? Uno lo habrán escuchado, pues yo lo escucho en el almuerzo familiar, ya, Naciones Unidas, ¿para qué sirve, no? Bueno, ¿para qué sirve la OEA? Bueno, es que el mundo sería peor si no existieran esos organismos. Coincido que lo que tienen que hacer es reformarse. ¿Ya? La diplomacia siempre tiene alguna oportunidad. Richard Grenell, que tú lo mencionaste, Richard Grenell, en fin, no, esto no es una clase, pero voy a hacer una pincelada académica con la venia de la concurrencia. Hay una teoría de las relaciones internacionales que se llama el sistema burocrático, y que grosso modo lo que consiste es que en una estructura de poder, un Estado, hay diversas instancias que chocan entre sí. ¿Por qué creen que se demoraron en tomar la decisión? Porque Richard Grenell públicamente lo dijo, en un momento no estaba de acuerdo con la intervención. Creía que había una oportunidad para la diplomacia. Siempre la hay en realidad. La puedes estirar hasta el infinito. La guerra de Vietnam terminó sobre una mesa, ¿ya? Lo que ocurre es que como un tipo como Chávez, perdón, como confundo, ya Trump, Chávez es lo mismo, ¿no? Ya, Trump y Chávez, ¿no? Trump y maurismo, en fin. Entonces, es muy difícil negociar, así como es difícil negociar con Maduro, son intransigentes, ¿no? Entonces, yo creo que siempre la diplomacia va a buscar una oportunidad, aunque sea mínima. Esa oportunidad mínima termina siendo por lo menos algo que menoscaba la situación. Voy a poner un ejemplo histórico también. Ya en los años 80, los que tienen edad se acordarán, ¿no? Había guerras civiles en Centroamérica. Guerras civiles, ¿ah? En Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua. Ronald Reagan, ¿no? Alentaba a los contras nicaragüenses de Honduras para que ataquen Nicaragua. La Nicaragua sandinista de esos años, cuyo presidente era Ortega, pero no era el Ortega de hoy, que es un absoluto impresentable, ¿ya? Y en América Latina se formó el grupo de Contadora y el grupo de apoyo Contadora y contribuyeron a acabar con las guerras civiles y era al margen de Estados Unidos. Ya, ahora, Trump es un hueso duro de roer, pero es peor no hacer nada. Brasil, Colombia, Uruguay y me parece que Chile han firmado un comunicado conjunto, ¿ya? Que lo que hace es tomar posición. Ya, el problema, y ese es el problema del mundo, ¿no? No solo América Latina, y le doy la razón a Melanie, lo que pasa es que la atmósfera cultural no da para eso. ¿Por qué los europeos no se ponen de acuerdo sobre la migración? Porque los 27 ya no están de acuerdo todos. Hay algunos de extrema derecha ahí que dicen, bueno, que se mueran en el Mediterráneo, que se mueran. Pues no hay problema, ¿no? Un comunicado de rechazo a lo de Venezuela por la intervención sobre un territorio soberano no fue firmado por Víctor Orbán, presidente de Hungría, ¿no? No hay cohesión. Y en América Latina tampoco hay cohesión. Se trató de hacer una reunión de emergencia. Noboa, presidente de Ecuador, Santiago Peña, presidente de Paraguay, y Milei, por supuesto, no quisieron asistir, no apoyaron. Siempre es posible hacer algo. Si no se hace, es aún peor, porque si ya el camión te aplastó, no dejes que te siga pasando las ruedas encima, ¿no? Entonces, de acuerdo, Ramiro, pero disculpa la interrupción, pero es que quiero que ahondes un poquito en este punto. Sí.
pones ejemplos históricos, no quiero parecer una bully, pero el problema es que son históricos. O sea, que ocurrieron hace 20, 10 años. O sea, uno siente que el mundo ya no es ese No mundo es el en el mundo. que vivíamos. No. Lo que estamos viendo en Palestina y con Israel, por ejemplo, es como ver el holocausto judío en Alemania en vivo y en directo y que nadie mueve un dedo. Justamente se crea la ONU y se crean todos los organismos internacionales para, después de esa barbaridad, y hoy ocurren con los organismos internacionales que se crearon para frenarlos, ahí sentados, conversando sobre lo que está pasando en vivo y en directo, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay algo que hay que entender, que es difícil de entender, es doloroso, ¿no? La OEA, la ONU, no tienen un presidente, son asambleas de países. Y se decide lo que decide la asamblea. ¿Por qué Chávez y luego Maduro no fueron bloqueados en la OEA? Porque tenían votos. ¿Por qué no se le frenó a Israel? Porque en el Consejo de Seguridad hay miembros permanentes, Estados Unidos bloquea una solución o una sanción a Israel. Entonces, esa estructura tiene que cambiar. Esa estructura tiene que cambiar. Y eso creo que es importante entenderlo. No la cambian solamente los políticos y los diplomáticos. Hay algo que en materia de relaciones internacionales, incluso hay un libro en la Católica, y en el Cherry en la universidad, o la universidad donde enseño, que es muy importante. La opinión pública tiene un peso en las decisiones internacionales. La opinión pública suele ser, en términos de teoría de relaciones internacionales, idealista. Es la que presiona para que acaben las guerras, para que cambien los sistemas internacionales. Si no hay presión de la opinión pública, y para decirlo más crudamente, si en las próximas elecciones en estos 4 países que he mencionado, incluyendo el Perú, se vota por alguien que no cree en esto y que dice, bueno, ya, que pase lo que sea, vamos a estar peor. Entonces, siempre hay que empoderarse un poco ciudadanamente lo que se pueda para que las cosas no empeoren, porque si no el camión nos termina pasando, ya nos pasaron las llantas de adelante encima, nos van a pasar las de atrás. Entonces, creo que eso hay que pensarlo en Venezuela, hay que pensarlo acá. Y yo creo que, por ejemplo, en Venezuela, lo que dice Boris Muñoz, este periodista, me parece interesante, ¿no? Bueno, tiene que plantarse y hacer una negociación entre quienes quieren una transición que no tenga ese aire colonial, ¿no? Porque si no, va a ser peor, ¿no? Probablemente, miren, hay una cosa que hay que pensar, yo siempre trato de pensar en esta lógica. Al final, en un gobierno chavista, luego madurista, y en un gobierno tutelado, ¿los pobres están mejor? No, suelen estar peor. Los gobiernos con aire colonial o de protectorado no mejoran la vida de la gente más pobre, como no la mejoró el madurismo. Entonces, hay que pensar desde abajo también un poco para ver cuál es la ventana posible para que la situación termine mutando, aunque sea un poco hasta donde se pueda. Ahora, nunca olvidemos que cuando algo está tan mal, cualquier cosa lo mejora también, ¿no? O sea, Venezuela está tan en la lona que lo más probable es que si empieza a chorrear un poquito de esa plata del petróleo que Trump quiere refinar, etcétera, van a empezar a mejorar sus condiciones económicas, es casi inevitable. Melanie, me gustaría que me cuentes si has tenido ocasión de hablar o sabes qué está pasando en Venezuela. En este momento, la prensa internacional no ha podido todavía entrar. Sé, porque además lo hemos estado comentando y porque tengo amigos venezolanos, que cuando salen a la calle tienen que borrar sus conversaciones que han tenido con personas que están fuera de Venezuela porque en la calle los están vigilando para que no saquen información. Y es muy difícil saber, por ejemplo, una cosa importante que decía Ramiro, la opinión pública. La mayoría de venezolanos están de acuerdo con lo que ha pasado. ¿Qué información, o que sea fragmentada, tienes desde adentro? Bueno, es muy difícil hablar de información desde adentro porque, pues, nosotros tenemos alrededor de 15 años sin medios de comunicación independientes, para empezar. Cuando se trata de tener información sobre Venezuela, tenemos que confiar en lo que dicen los venezolanos o los pocos medios independientes que funcionan digitalmente y cuyos varios periodistas de esos medios están presos, por ejemplo, o son detenidos. Nosotros hemos tenido, desde la llegada de Maduro, desde antes, desde el gobierno de Chávez evidentemente, pero desde la llegada de Maduro la represión ha sido cada vez peor. Las represiones, todos los venezolanos recordamos las olas de represión del año 2016, la ola de represión del año 2017, que fue el año en el que yo llegué a Perú, la cantidad de muertos, los venezolanos no sabemos de memoria los nombres de los fallecidos, de los asesinados por la represión, por la dictadura, de los presos políticos. Han sido años sometidos a este asunto. El tema de los celulares, que a mí me llama mucho la atención la curiosidad que causa,
Y lo puedo entender porque es algo tan común, es decir, que yo en este momento le pida a cualquiera de ustedes el celular para revisarlos y que ustedes se sientan atemorizados por eso, no tiene ningún sentido, y nos está pasando desde hace más de un año. Esto empezó a ocurrir desde un poco antes de las elecciones del 2024, pero luego de las elecciones del 2024, cuando ya era absolutamente innegable que había sido un fraude electoral, se revisan los teléfonos. Es decir, que no es de ahorita. Esta ola represiva, como mucho más cruenta, viene luego del triunfo de la oposición y del desconocimiento de esos resultados electorales del lado del chavismo. Por lo tanto, todas las personas que están en Venezuela están informadas como pueden. Afortunadamente, pues, la información corre libremente por canales muy irregulares e imprevistos, como por ejemplo TikTok. O sea, sabemos que la gente está informada por TikTok, aunque nos parezca un escándalo porque son 30 segundos de información, pero pues 30 segundos frente a nada funciona muy bien, y pues tienen que borrar la data de su teléfono porque en efecto hay personas presas por simplemente celebrar o manifestar algún apoyo a cómo funcionaron las cosas, ¿no? Esto es no solo real y no solo está documentado, sino que es parte del aparato represivo, no porque la gente vaya a sacar información del país, o no porque de pronto la señora que te vende, la caserita que te vende cosas en el mercado se haya convertido en un doble agente y esté trabajando para la CIA, sino porque esa es la manera de seguir manteniendo control sobre la población. Lo hicieron primero con la comida, luego lo hicieron a través de colectivos armados, o sea, todo el tema de la inseguridad ciudadana que se vivió en Venezuela y que todavía se vive porque las armas lo tienen también, no solo la Fuerza Armada, sino también estos colectivos armados que responden al chavismo, y luego tenemos como esta tercera capa que tiene ya que ver con mucho más lo privado, que es lo que tú conversas desde tu teléfono con tus seres queridos o con tus intervenciones en un chat grupal o en un chat del condominio. Y esto, recordemos que además es el modelo soviético y es el modelo cubano, o sea, no debería sorprendernos tanto. Nos sorprende porque no está dentro de nuestro fuero las personas que vivimos afortunadamente en democracia y en libertad, pero esta es la receta cubana, donde en aquella época pues no había celulares, pero estaba tu vecino que igual lo que llamaban los gusanos, o sea, te sapeaban si te consideraban un gusano. Así que nada, eso está pasando en este momento y no sabría decirte, porque no me puedo erigir como la voz de los venezolanos. Sé que hay mucha incertidumbre, especialmente porque pues por primera vez en nuestra historia democrática o en la historia del país fue bombardeada nuestra ciudad. Sí, evidentemente nosotros nos paramos como con mucha alegría, y hay también hay que decirlo todo, hay un gran dolor de ver bombardeada la ciudad y hay muchísimo miedo de ver qué es lo que va a pasar a continuación, sobre todo porque además el chavismo se mantiene en el poder y ya los conocemos, sabemos los peligrosos que son, sabemos sus maneras de operar, y no se puede conversar sobre esto abiertamente y ni siquiera en fueros íntimos, en fueros privados. Una de las grandes pérdidas emocionales de mi vida ha sido, yo adoraba hablar de política con mi papá, porque mi papá además, mi papá es un comerciante, una persona de clase trabajadora, una persona humilde, pero que le gusta, pues, como a todos, tomarse una cerveza y conversar sobre lo que está pasando a nivel global o con el país, y pues nosotros no hablamos absolutamente de nada desde hace más de un año. No se puede, y es una manera también de resguardarlos. Los que estamos afuera tratamos de ser también muy responsables con las cosas, no solo que decimos, sino cómo nos vinculamos también con ellos desde afuera. Y por eso además también funcionan estos espacios que, aunque sean acotados y aunque pues simplemente estamos acá conversando de una manera muy, muy amena y con un trago en frente, funciona también un poco para dejar ir esa olla de presión que tenemos los venezolanos, especialmente cuando además desde afuera se empiezan a crear también estas matrices de opinión muy complicadas de procesar para nosotros, en donde se nos mira con cierta arrogancia, con cierta displicencia, como si los venezolanos no supiéramos en lo que estamos metidos, como si no conociéramos el problema en el que estamos enfrentando también al tener que pactar con un personaje como Donald Trump, o como si no, insisto, lo hubiéramos intentado con
otras administraciones. Y acá, por ejemplo, ahí hablábamos también de lo del asunto internacional y de la posibilidad de negociación. Y lo que ha salido a la luz estos días es que, de hecho, durante el gobierno de Biden, que quizás por afiliación ideológica algunas personas pudieran estar como más afines a ciertas cosas que hubiera podido haber hecho el gobierno de Biden o en un eventual gobierno de Kamala Harris, se hicieron negociaciones, innumerables negociaciones con el madurismo. De hecho, estaban presos por narcotráfico en Nueva York los sobrinos de Cilia Flores y los sueltan, en plan como en una muestra de buena voluntad para la negociación. Se suelta también al testaferro de Nicolás Maduro, que era Alex Saab, que se hizo millonario con negocios asociados a la comida y a la represión de la comida. Y lo sueltan precisamente como para tratar de forzar una palanca de negociación dentro de Venezuela para que hubiera elecciones libres. Cuando no hay elecciones libres, es decir, hubo elecciones y no se reconocieron los resultados, pues finalmente llega el gobierno de Trump, que por fortuna, y si las cosas no cambian, Estados Unidos sigue siendo un país democrático y lo de Trump va a durar 3 años más y eventualmente quién sabe quién venga de nuevo, pero esta era la ventana de oportunidad que había para hacer lo que se hizo, porque se intentó incluso la negociación internacional con el madurismo y pues no funcionó porque hay intransigencia y porque además hay un montón de intereses económicos, porque además cuando decimos que Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo y decimos que alguien está poniendo los ojos allí, esa es la única razón por la que la dictadura se ha mantenido también durante tanto tiempo, porque tiene las reservas más grandes de petróleo del mundo. Entonces, sin ignorar la parte que tiene que ver con el negocio y lo que yo mencionaba antes sobre el pragmatismo alrededor de todo esto, sí quería como dejar claro que se intentó incluso la negociación infinita, y lo que hizo el régimen de Nicolás Maduro fue darle vueltas y darle vueltas y darle vueltas al asunto, muy al modo Caribe también y muy al modo de la escuela cubana y soviética. Muy bien, Melanie, muchas gracias. Ramiro, antes de empezar con las preguntas del público, me gustaría que nos ayudes a pensar lo siguiente. Es bueno que en el mundo haya líderes que se frenan uno al otro, ¿no? La Guerra Fría fue la Guerra Fría, pero de alguna manera no estalló una bomba atómica en medio del planeta porque había 2 líderes que uno se oponía al otro y se mantenían a raya. No encuentro eso con Trump. Con Trump. Sí, no encuentro. Y siento que el único que podría plantársele podría ser China, pero los chinos se han sentado a comer popcorn viendo todo esto en pantalla gigante, viendo cómo Occidente se destruye solo. O sea, le están haciendo un favor, me parece, ¿no? Van a terminar siendo los amos del mundo, pero básicamente porque Occidente ha decidido autoaniquilarse. ¿Quién podría plantarse frente a Trump como un líder que lo puede frenar? Perdón por esta interrupción, pero es necesario que les recuerde que entren a este QR y se suscriban a Jugo por solo $3. Solo así tendremos sostenibilidad para seguir dándoles gratuitamente programas como nuestro podcast, nuestros artículos en nuestra web y otros conversatorios. Pueden entrar a suscribirse también a jugo.pe, pero entren ahorita al QR. Y si no quieren suscribirse, pueden donar su voluntad a través de Yape, aquí en este QR también. Muchas gracias por su apoyo económico. Gracias a ustedes no tendremos que desenchufar la licuadora. Ahora sí, proseguimos. Tampoco creo que sea el Papa León XIV, ¿no? No, claramente no. Es el que tiene más agallas, pero no es el indicado. Porque sabe ser gringo también. Así es. Bueno, hay una hipótesis que circula hace unos años en la discusión de temas internacionales, y es que estamos entrando a lo que en inglés se llama una New Cold War, ¿no? Una nueva Guerra Fría. Y esa nueva Guerra Fría tiene como 3 patas, ¿no? Una mesa con 3 patas, ¿no? Estados Unidos, Rusia y China. Incluso los últimos días ha circulado una hipótesis según la cual, ¿cuál es el siguiente capítulo? Hacen el acuerdo con Zelensky, el acuerdo que es ponerle la bota acá y decirle firma, ¿no? Y Ucrania pierde territorio. Bueno, entonces, ok, te metiste a Venezuela, ahora yo me voy de Ucrania con lo que conquisté por las armas. Y el otro capítulo sería China recupera Taiwán y tampoco van a decir nada porque, bueno, ya es su provincia rebelde, ¿no? No sabemos si eso va a pasar, ¿ya? Pero hay algo que yo sostengo y es que
Los tres líderes fuertes o más fuertes del mundo, más influyentes desde el punto de vista económico, militar y político, ahora son estos tres: Xi Jinping, Xi, Vladi, el otro Vladi, y Donald, ¿no? Y es curioso, pero los tres comparten algunas características, ¿no? Primero, son autoritarios, ¿no? No les interesan los derechos. Si quieren, son anti-woke, a ver, busquen ahí políticas en defensa de la comunidad LGTBI. O sea, o no las hay, o hay un odio así oficial, ¿no? Entonces, ¿por qué tendría que pelearse necesariamente? Sin embargo, hay un problema que sí creo que puede complicar las cosas, y es la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Tenemos acá el puerto de Chancay. El puerto de Chancay, seguramente que los venezolanos ya entenderán lo que quiere decir, pero el puerto de Chancay no es Chancay de a medio, ¿no? Es un puerto importantísimo, ¿no? Que nos pone en el mapa de la franja y la ruta. Y Trump ya alguna vez, y algún funcionario de su gobierno, ha insinuado que no le gusta eso, ¿no? Le preocupa. Entonces, los roces comerciales entre Estados Unidos y China sí podrían complicar esa relación entre los chinos y los norteamericanos. Alguna gente a veces me pregunta si alguna vez los chinos y los norteamericanos se han peleado en el frente. Sí ha pasado eso en la guerra de Corea, por ejemplo, de 1950 al 53, ¿no? Que pase ahora es más difícil, sin embargo sí puede llegar a un nivel de tensión en el cual no hay un acuerdo entre estos tres grandes, a pesar de que hay coincidencias en el modo de mirar el mundo, es un modo de entender la relación, el poder, los derechos de las personas, que es similar. ¿Quién puede parar a Trump? Yo creo que es muy difícil, pero hay una pequeña esperanza, ¿no? No sé si hay un norteamericano acá en el auditorio, pero en noviembre hay elecciones de medio término. Las encuestas sugieren que Trump está con 56% de desaprobación, ¿ya? Más o menos como Gerío por ahí, no sé, ¿ya? Si él pierde la mayoría en las cámaras, que está dentro de lo probable ahorita, en la Cámara de Representantes y en el Senado, o incluso si la pierde en una de las dos cámaras, se le va a acabar un poco el carbón. Sin embargo, lo que él está haciendo es que, como sabe que estas medidas, atacar Venezuela, traer el petróleo para Estados Unidos, la guerra arancelaria, son populares, se está jugando la carta de ganar popularidad con eso. Pero eso también le está complicando la vida. No hace mucho, hay que leer siempre el entrelínea de los políticos. Coincido eso que Carlos Fuentes, el escritor mexicano, decía que los políticos discuten en una mesa como esta y debajo hay cosas que ni te enteras, ¿ya? Pero Trump el otro día dio una señal, dijo: si pierdo las elecciones de noviembre hasta me van a hacer un impeachment, ¿ya? Entonces, hay que contar también con la opinión pública norteamericana. Ustedes han visto lo que ha pasado en Minneapolis, ¿no? Un literal asesinato que ha indignado a buena parte de la población. Entonces, si se levanta una ola contraria a Trump y le hace perder la mayoría de las cámaras, es posible que le bajen los decibeles. En otras palabras, su propio pueblo lo puede parar un poco. Totalmente, no sé, pero creo que hay que poner los ojos también en esa sociedad civil, que, como ustedes saben, no es una sociedad civil mayoritariamente trampeana necesariamente. Es también contracultural, alternativa, y ahí también hay una pequeña esperanza de que las cosas cambien y le bajen las revoluciones a Trump, ¿no? Ahí, perdón, Pati, porque el tema es quién puede parar a Trump. Y creo que puede ser un poco paternalista también pensar que la única manera en la que no vamos a ser atacados por el gobierno de Estados Unidos, o que haya intervención por el tema del puerto de Chancay, o que de pronto ataquen a Chile o a Colombia o a Cuba, ¿no? O a Cuba. No, Cuba sale un poco de la ecuación de lo que voy a decir a continuación. No solamente debería ser dejar esto en manos de la opinión pública o del pueblo estadounidense, que además ha escogido a este presidente, sino también asumir la responsabilidad de nuestros países en el reforzamiento de nuestros sistemas democráticos. Porque además recordemos que no fue un día que Trump se despertó y dijo: yo quiero el petróleo de Venezuela y voy a invadir, que probablemente lo pudo haber dicho, pero no tenía un resquicio por donde entrar, y esa puerta se abrió por la asociación del chavismo con el narcotráfico, por la causa por narcotráfico que tiene armada en la Corte de Nueva York desde hace al menos 10 años, y por, evidentemente, todo el tema de opinión pública también global que se ha formado a partir de la migración de los venezolanos, a partir del trabajo de María Corina Machado sobre la violación a derechos humanos y la violación a
derechos fundamentales de los venezolanos dentro y fuera del territorio. Entonces, esa puerta que se abrió para Trump se abrió precisamente por el chavismo. Entonces, yo creo que no necesariamente tiene que ser solamente que el límite a Trump lo pongan los ciudadanos norteamericanos, sino que nosotros, como ciudadanos latinoamericanos, como peruanos en este caso, que es lo que nos atañe directamente, seamos capaces de reforzar nuestras instituciones, de luchar fuertemente contra la corrupción, de luchar contra el narcotráfico, porque esa es la puerta de entrada no solo a los autoritarismos, sino también a la posibilidad de que de pronto un día te despiertes y tu ciudad esté bombardeada por otro país, o hasta la posibilidad de sentir alegría y a la vez dolor porque está pasando esto con tu ciudad, ¿no? Y con tu gente. Entonces sí creo que nosotros debemos entender que esto no es solamente ¿qué vamos a hacer nosotros ahora en una posición un poco como de indefensión? ¿Qué vamos a hacer contra Trump? Sino, Trump en cualquier momento nos puede atacar porque tenga intereses contrarios a los que tiene China en, por ejemplo, el puerto de Chancay, sino ¿cómo vamos a hacer nosotros para que nunca nos pase lo de Venezuela? Y lo que nunca nos pase es, desde hace 25 años en adelante, el episodio del bombardeo es uno más. ¿Qué vamos a hacer como sociedades democráticas para reforzar nuestras instituciones y no permitir jamás que alguien, por ejemplo, se reelija indefinidamente, que alguien disuelva el Congreso nuevamente, que alguien decida que ahora el aparato productivo del país no va más y que nuestra economía ahora entonces va a depender de una actividad ilegal como el narcotráfico o como la trata de personas o como la minería ilegal? Entonces creo que el llamado de atención, y ahí hay un poco girar la mirada hacia, ok, Estados Unidos está haciendo esto y no nos encanta Donald Trump, ¿qué estamos haciendo nosotros para que esto jamás pase en nuestros países? Si me permites una pincelada, hay algo que creo que tenemos que asumir que es dramático y doloroso, ¿no? La criminalidad organizada influye mucho en la política en la región. Acá en Venezuela, en Paraguay, en Ecuador, no es poca cosa. Así es. Y creo que una cosa muy concreta es saber por quién votar en las próximas elecciones en el Perú, ¿no? Ojo con eso, ¿no? Sabemos quiénes son, o por esto sí o por eso no, pero no es un secreto para nosotros quién está más vinculado a las actividades criminales o las economías ilícitas, ¿no? Yo Entonces, desde que Dina se voló a 50 peruanos y no hicimos nada, perdí toda la esperanza. Pero increíble, ¿no? No hicimos nada. Yo te entiendo perfectamente, Melanie, pero creo que estamos tan lejos de lo que estás diciendo que estamos mucho más cerca de terminar en una situación compleja, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa finalmente. Preguntas del público, por favor. Nos encantaría escuchar si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta para Melanie o para Ramiro. Ahí, por favor. Estuvieron haciendo referencias históricas en Latinoamérica porque felizmente no ha habido ningún tipo de invasión, etcétera. ¿Qué tan cercano está la situación venezolana con la situación de Siria? Que obviamente está en un estadio absolutamente diferente, Assad es otra cosa, etcétera, etcétera, pero Siria es el país con más migración externa, Venezuela es el segundo, Colombia es el tercero, etcétera. ¿Qué va a pasar? ¿Va a pasar lo que Siria pasó o Venezuela es obviamente un tema absolutamente diferente? ¿Por qué me miran a mí? A nosotros no nos pregunten de Siria. Bueno, esa parece una pregunta como para examen de mis alumnos en los cursos de Relaciones Internacionales. Pero me permito decir algo, fíjate, es una buena pregunta, ¿no? Porque yo siempre le digo a mis alumnos, hay que pensar siempre de manera global y mirando varios frentes y ver las relaciones entre una y otra cosa, ¿ya? ¿Qué pasó en Siria, ya? Mientras Bashar al-Assad se creía indestructible, creía que había ganado la guerra civil, de pronto nos encontramos con que un barbudo yihadista, ¿no? Al-Jolani, estaba liderando un movimiento que termina tumbándolo. Y volviendo a Trump, al amigo Trump, es increíble. La llegada de Zohran Mamdani a la alcaldía de Nueva York, recuerdan así, el terremoto musulmán en Nueva York, ¡ay! Se acaba el mundo. En la misma semana que gana Zohran Mamdani en Nueva York, Trump se reúne con Al-Jolani en la Casa Blanca. Yo recuerdo que escribí un artículo que se llamaba Zohran Mamdani y Al-Jolani. Al-Jolani era de Al-Qaeda.
era yihadista. Había un precio por su cabeza puesto por Estados Unidos. ¿Qué es lo que quiero decir? Nuevamente, volviendo a la lógica Trump, la lógica Donro, ¿no? La lógica es de la conveniencia, ¿no? Este señor era un criminal de guerra, o un criminal que atacaba a Estados Unidos, pero ahora es una pieza conveniente ¿para qué? Por ejemplo, para calmar a Israel, ¿no? Para no tener un régimen que tan adverso a Israel. Tan es así que ahora la relación entre Siria y Israel es una relación llevadera, ¿no? Por lo menos estable, no tan turbulenta. Pero al-Jolani, el presidente sirio, tiene problemas muy severos. No sé si han visto las noticias en los últimos días. Y ojo, Estados Unidos ha bombardeado parte de Siria porque está ISIS ahí. Lo que quiero decir es que, nuevamente, la lógica es armar las piezas de tal manera, no importa con quién, no importa con el bully Maduro, o no importa con la bully Delcy Rodríguez, no importa con el yihadista al-Jolani, con tal de que el tablero se ponga a mi favor. En esa medida, creo que Siria, si bien ahorita no está en el radar, puede volverse un país muy inestable, y yo no creo que Estados Unidos, bajo la égida de Trump, no va a tener problema en volver a intervenir. Y es increíble porque, y esto sí tiene varios años, hay lecciones que no se aprende en el sistema político norteamericano. Ustedes deben saber quién era Bin Laden, ¿no? Era el líder de los mujahidines que era apoyado por los gringos cuando la Unión Soviética ocupó Afganistán, ¿no? Luego, ¿a quién apoyaba a Estados Unidos en la guerra entre Irán e Irak? ¿A quién creen? A Irán, ¿no? Y entonces, perdón, a Irak, y apoyaba a Saddam Hussein. Entonces, esas movidas suelen hacerse por la conveniencia y al final se voltean en contra de la gran potencia. Sin embargo, en este caso, lo que creo es que Trump no solo es mucho más desprevenido, sino es que es más inescrupuloso, ¿no? No guarda las formas, ya no le interesa el derecho internacional. Entonces, si tiene que tumbar al Jolani luego, probablemente lo vaya a hacer, ¿no? Entonces, estamos enfrentándonos a un mundo casi sin reglas, ¿no? Y en ese sentido coincido que el sistema internacional, si no se ha caído totalmente, está quebrado, ¿no? Yo no suelo decir, esta es una cosa en la que discrepo con algunas personas, ¿no? La gente dice la ley de la selva, ¿no? La selva tiene reglas, ¿ah? Yo he hecho varios reportajes ahí, ya es un ecosistema que funciona, ¿ya? Lo que está en vigencia, ¿qué es? Algo que dijo Trump en sus primeros días de gobierno y que después lo repitió Netanyahu. Vamos a lograr la paz por medio de la fuerza. Ustedes habrán visto que en algunos colegios entusiastas de Lima hay un cartelito que dice todo por amor y nada por la fuerza. Ya, eso no. ¿Ya? No. Vamos a lograr la paz por la fuerza. Los que saben un poco de historia se acordarán de la Pax Romana. ¿Qué era la Pax Romana? Bueno, ok, hay paz, pero todos tranquilitos, ¿eh? Yo mando. La paz por la fuerza, o sea, gana el más grande, el más fuerte. Y eso puede aplicarse en Siria, en Venezuela, en Irán y hasta en Groenlandia, ¿no? A mí me conmueven los daneses, ¿no? Tan polite que son y ahora resulta que tienen al tipo ahí, ¿no? Entonces, no es un mundo que se está tornando cada vez más sin reglas y tiene un personaje que alimenta eso de la manera más inescrupulosa, ¿no? Ahora, también algo interesante que no tengo los detalles, evidentemente, como Ramiro, a ese nivel de profundidad sobre las relaciones internacionales, pero recuerdo claramente las imágenes de los sirios en todo el mundo, no solo celebrando, sino haciendo maletas para volver a casa. Y eso es algo que, fuera de todo lo que se esté manejando en el tablero y de todas las cosas que podamos conversar sobre cómo se mueven los hilos del poder, pues hay gente en el mundo que está absolutamente desplazada y que ha sido sacada de su raíz por regímenes autoritarios, y la sola posibilidad de volver a ver a la familia o de volver al lugar que llamas casa, pues evidentemente que nos moviliza. Por supuesto, por supuesto. Ahora, que los dejen volver con calma, ¿no? Porque el lado B de esto puede ser que los empiecen a votar, ¿no? También. O sea, Kast en Chile ya tiene una razón más para hacer salir a los venezolanos a la fuerza, ¿no? Lo cual no está bien tampoco, ¿no? Natalia, sí. Que regresen con tranquilidad. Una de las cosas que me llamó la atención, Ramiro, fue la referencia a una nueva guerra fría. A mí toda esta cuestión del realpolitik, que creo que es un poco lo que estamos al frente,
esta noción que Donald Trump no se pone una careta, no se esconde detrás de un discurso de la democracia, una hipocresía. No, esto es muy claro. Yo quiero petróleo, yo quiero que la gente me haga caso. Me preocupa a mí como historiadora que de mucho se romantiza el pasado, ¿no? Cuando pensamos en la Guerra Fría anterior y pensamos, digamos, en los años 70, nadie en los Estados Unidos estaba particularmente preocupado por la democracia. La idea era apoyar a regímenes que fueran en contra al comunismo. Y quedaba muy claro, eras comunista, eras capitalista. Yo creo más bien que nosotros hemos sido una generación que hemos crecido en un momento de una detente, un momento donde esta Guerra Fría se acabó, el capitalismo triunfante, vamos a traer la democracia. Y yo creo que más bien lo que tenemos ahora no es que la ley de la selva, estoy totalmente de acuerdo contigo que aquí hay reglas y son muy claras, es la ley del más fuerte. Pero eso no quita que no hayan reglas. Un poco quizás la reflexión sería, bueno, ya nos quitamos la careta. Nunca realmente estábamos hablando de democracia. Eso es lo que siento yo. A mí me da risa porque cuando yo escucho el América para los americanos, a ver, corrígeme Natalia, tú que eres historiadora, de Monroe, él lo que quería era que Europa no tuviera colonias en el continente americano. Entonces cuando decía para los americanos era para todos los americanos, pero cuando Trump dice América, se refiere al continente, para los americanos se refiere a los gringos. O sea, no es igual. Hace años. Bueno, ¿alguien más que quiere preguntar? Ay, por favor, Javier, ¿cómo estás? Sí, buenas hola, noches. buenas noches. Sí, efectivamente, como acabas de decir, olvidar la historia es ingenuo, ¿no? Porque si esto fuera de líderes o de odios a los narcotraficantes, los países donde Estados Unidos se ha instalado precisamente son los productores más grandes de droga, ¿no? Colombia, Perú, de lo que vivimos casi muchos de nosotros. La plata circula de la cocaína, ¿no? Perón tenía una frase que decía: la gobernanza interna corresponde a la dialéctica de imperios. Los imperios determinan la gobernanza interna. Y eso ha sido claro siempre. Pinochet, Stroessner, Videla, Fujimori, todos son hijos de Estados Unidos para mantener sus intereses acá, ¿no? Y así en cualquier parte del mundo. Lo único que ha ocurrido, lo diferente que ha ocurrido, es que no han bombardeado en el Medio Oriente, han bombardeado acá. Y acá es toda la patria iberoamericana, ¿no? Acá nos han bombardeado a todos. Y nos han dicho, ese puerto de Chancay no existirá si no nos gusta, ¿no? Frente a eso, no son decisiones personales, son, otra vez, dialéctica de imperios. Y es lo único que puede proteger a pequeños países como nosotros, cómo políticamente nos aliamos a imperios, porque no nos queda otra realmente. A ver, un par de comentarios sobre lo que dice Natalia, lo que dice Javier. A ver, la Guerra Fría, hay un autor que es bien interesante leerlo, que es Eric Hobsbawm, historiador británico, y él decía, en más de un ensayo, que en realidad la Guerra Fría era como un juego básicamente de espías, ¿no? Se jugaba en esa cancha sobre todo, ¿no? Pero que las dos potencias, la URSS y Estados Unidos, eran muy conscientes de que apretar el botón era destructivo para todos. Entonces había un equilibrio precario, pero existía el equilibrio, ¿no? Y habían reglas que consistían en no meterte en la zona de influencia, y había un sistema internacional que, es cierto, no se respetaba. Por ejemplo, Reagan perdió un fallo entre la Corte Internacional de Justicia con Nicaragua por la actuación de los contras, y no hizo caso, ¿no? Normal, ¿no? Yo no sé, por hacer una pincelada, ayer le escuché decir a un candidato presidencial: yo admiro a Ronald Reagan, Dios mío, aplaca tu ira, ¿no? Porque no hay que... Aplaca tu ira, ¿no? Porque escuché a un candidato presidencial: yo admiro a Ronald Reagan, hay que leer un poquito, ¿no? Bueno, el tema es que creo que la Guerra Fría no era un tiempo para añorarlo,
porque habían estas intervenciones, habían esta falta de respeto. Pero hay algo que es difícil entender a veces, ¿no? Las propias potencias crean el sistema internacional, ¿no? Y las propias potencias lo crean para, de alguna manera, poner en escena que lo están respetando, pero cuando no lo van a respetar, igual no lo respetan, ¿no? Lo crean para que los países menos poderosos crean que hay un sistema internacional. El juego es así, ¿no? Sin embargo, hay casos en los cuales los demás países pueden hacer retroceder un poco las ínfulas imperiales, digamos. Ya ha habido casos y todo, Vietnam es uno, ¿no? Ahora, respecto a lo que dice Javier, en verdad sí, pues no es únicamente un personaje, pero yo sí creo que hay una conjunción entre una forma de ver el mundo que es sistémica, de cierta élite mundial, y un personaje. Hay personajes que son más disruptivos que otros. Hay personajes que se controlan un poco, guardan las formas, pueden frenarse, pero hay otros que no. Y creo que el caso de Trump, hay que leer el libro de su sobrina, ¿no? Que es psiquiatra, ¿no? Es una cosa desoladora, pavorosa, ¿no? El tipo es un narcisista. ¿Ustedes se han puesto a pensar, por ejemplo, esta obsesión de él por el premio Nobel, ¿no? Casi como el bebito que quiere su premio, y finalmente Gianni Infantino le da su premio, ¿no? Entonces ya es de opereta, ¿no? Entonces un personaje así, yo creo que un personaje cruelmente infantil termina siendo más peligroso que alguien que maquina un poco más. Trump no es Maquiavelo, es un tonto con poder, ¿no? Trump es Calígula, se parece a los emperadores romanos, ¿no? Entonces cómodo. es inescrupuloso, ¿no? Entonces, y encima es infantil, ¿no? Ahora, con el respeto a los niños, ¿sabes? A veces se piensa mal de los niños, ¿no? No, los niños son tontos, ¿no? Yo no sé, ¿no? Yo tomo distancia, no, eso, sí, no, hay otra cosa ahí ya que es perturbadora y que complica el sistema internacional hasta un punto de hacerlo cada vez más insostenible, ¿no? Y contra eso yo coincido con Melanie, con lo que han dicho ustedes. Tienen que moverse, pues, la opinión pública, la sociedad civil, algo, ¿no? Yo creo que una recomendación suprema, como dije hace un rato, es saber por quién votar, ¿no? Por lo menos eso, ¿no? Eso es algo que podemos hacer. No está fuera de nuestro alcance. Yo tengo un comentario sobre lo de la lógica imperial que me llama la atención porque creo que contra la lógica, si pensamos del imperialismo norteamericano, entendí por la pregunta que entonces lo que deberíamos hacer sería aliarnos si persiste la teoría de la nueva Guerra Fría o esta Guerra Fría como soterrada, aliarnos con otro sistema imperial. Y solo un recordaris, y es el hecho de que durante más de una década otros imperios como Rusia y China han tenido sus manos dentro de Venezuela y dentro de los recursos de Venezuela. Y la gran pregunta que nos hacemos los venezolanos también es, pues, ¿dónde estaba este imperio la madrugada del 3 de enero? O sea, ¿dónde estaba este armamento? ¿Dónde estaba esta especie de protección? Y ahí lo que podemos pensar es que la lógica imperial ha sido desplazada por la lógica del mercado. Y en el caso de Venezuela, además, un imperio como el ruso o como el chino, que tiene sus manos, como el iraní, que no es imperio, pero bueno, igual es un país que ha tenido sus manos en Venezuela, tampoco puede funcionar dentro de un sistema inoperante. Y acá justo tomaba nota sobre este drama de que el chavismo es un sistema que en el fondo, al ser autoritarismo, es profundamente ineficiente. O sea, la destrucción del aparato productivo nacional, la destrucción de la empresa petrolera nacional hace prácticamente imposible que ni siquiera los rusos y los chinos hayan podido decir esto es un buen negocio para mí, al punto de enfrentarme con Estados Unidos, porque pudo haber sido una posibilidad. O sea, si esto es un negocio para ti, pensemos otra vez en el puerto de Chancay, que Dios nos lo bendiga, esto es un buen negocio para los chinos, entonces los chinos van a decir, ¿sabes qué? Yo acá estamos haciendo unos buenos negocios con los peruanos, aquí hay eficiencia, acá estamos ganando plata todos, acá estamos creando riqueza, hay una distribución, yo voy a hacer algo para que esto, para impedir que esto sea, que me quiten mi negocio. La gran pregunta que nos hacemos los venezolanos es, ¿a este punto de ineficiencia llegaba el chavismo que Rusia, Irán y China han dicho absolutamente nada sobre
sobre el ataque estadounidense a Venezuela. Un comentario sobre eso, ¿no? Sobre los chinos. Para entender a los chinos hay que leer un poco a Confucio, ¿no? Un pensamiento ahí que muy instalado en la cultura china, y hay que entender a los chinos por la cultura. Ellos piensan a largo plazo. ¿Saben cuántos años no, siglos se demoraron en hacer el Gran Canal? 12 siglos. Y hay un viejo chiste que circula de un profesor de la Católica, Guillermo Dañino, que dice que cuando le preguntó a un profesor chino qué opinaba de la Revolución Francesa, le dijo, pero si solo han pasado 200 años, ¿no? Entonces a los chinos hay que entenderlos en otra lógica. Los chinos una hacen... sociedad milenaria, ¿no? Sí, es una sociedad milenaria de verdad. De verdad. ¿Ya? Lo otro es floro, ¿ya? Es un estado de civilización. Y los chinos hacen geoeconomía, influencia política a través de la economía. Y una cosa que tiene que ver con Venezuela, cuando trataron de entronizar a Juan Guaidó, recuerdan, hace unos años, y ya se pensaba que era el presidente interino. Entonces, un día aparece una funcionaria de la Cancillería china y dice, le hacen una pregunta, pasó desapercibido, porque yo puse el ojo ahí, dijo, bueno, nosotros ya estamos conversando con la otra parte. Pero la otra parte era Guaidó. Para los chinos es business, ¿no? Entonces, no tienen ninguna lealtad política, les interesa que les paguen. Venezuela les tiene una deuda. Entonces, probablemente ahora no han intervenido porque dicen, bueno, nos acostumbramos a la situación y ya, ¿no? Los business continúan. A ellos no les interesa meterse en una guerra, salvo en Taiwán. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Además, el juego entre las potencias de, mira, mi zona de influencia, acá no me meto con tal que después ya... Yo casi pronostico que el próximo capítulo es el pobre Zelensky aceptando las condiciones y diciendo, bueno, ya no hay nada que hacer y hice lo que pude y ya. Y probablemente esa sea la consumación de otro acto imperial que vamos a observar en el mundo. Y hay una cosa que es curioso, ¿no? Hasta hace unos años, quienes tenían en la boca la palabra imperialismo, era básicamente la izquierda, ¿no? Ahora hay un imperialismo 2.0, ¿no? O sea, hay que aceptar pues esa palabra y esa práctica es real, ¿no? Pero es curioso que acá en el Perú, a mí una cosa que me llama la atención es que el primer partido que debió hablar de imperialismo en este momento, ¿cuál sería? El APRA, ¿no? ¿No era antiimperialista? Muti, no han dicho nada. Y Bueno, eso pero ya no son lo que eran. no eran, pues no Ya son, pues no, cualquier ya son. cualquier Sí, cosa, ¿no? las No. cosas se mueven rápidamente. Sí, ya están en otro rollo, pues, ¿no? Pobre allá de la torre, ¿no? Estará pataleando en el más allá. Igual yo sí creo que o sea, esta idea de que sé que estamos todos en la región conmocionados porque es la primera vez que abiertamente ocurre un suceso como este, abiertamente, o sea, como de frente porque ha ocurrido en otras décadas, pero sí quisiera ser como muy clara en este sentido, y es que el ataque de Estados Unidos no fue contra la región, fue contra 13 objetivos militares en Caracas. Es decir, no fue un ataque de vamos a destruir una ciudad, vamos a atacar a toda la región latinoamericana. Fue un ataque prácticamente quirúrgico. Hay fotos de antes y después porque vivimos en el siglo XXI y las imágenes satelitales no mienten, y lo que se destruyó fueron objetivos militares y extrajeron a un narcotraficante, lo capturaron. Entonces sí puedo entender que bajo cierta lógica antigua de la ex Guerra Fría y de además muy ideologizada también, se perciba que esto ha sido como la manera de entrar de Estados Unidos a la región latinoamericana. Yo particularmente no lo percibo así. Mi ciudad natal fue atacada. ¿Perdón? ¿Cuál es tu ciudad natal? Caracas. Claro, o sea, yo soy de Caracas y pues fueron esos 13 objetivos militares los que fueron atacados, e insisto, por unas razones como muy prácticas que tienen que ver con negocio, que tienen que ver con la necesidad de sanear los negocios que tiene Estados Unidos con Venezuela, e incluso bajo su lógica de ser todavía más productivos y poder llevar algo, como decimos, algo para la casa. Así que creo que eso es importante precisarlo, y también es importante precisar que a pesar del daño colateral que ha ocasionado la migración venezolana en la región para países particularmente como Colombia y como Perú, que no estaban listos para recibir el afluente de migrantes venezolanos, quienes hemos sufrido el chavismo somos los venezolanos. Entonces, el ataque fue particularmente para Venezuela, y el ataque y el chavismo lo hemos sufrido los venezolanos. Entonces, creo que extrapolar eso hacia una visión como de
ahora la región latinoamericana está indefensa frente a la potencia extranjera, nos pone en una posición que no nos conviene porque no nos hace reflexionar y hacernos cargo de, como dije hace un rato, lo que tenemos que hacer para no tener nunca el escenario de Venezuela desde el autoritarismo que implica todo lo que ha pasado con el chavismo y con el madurismo, hasta ese bombardeo que en particular ocurrió, insisto, en 13 objetivos militares dentro de la ciudad de Caracas. Muy bien. Sí, tenemos todavía más preguntas. Por acá. Ya vamos terminando con estas 2 preguntas porque nos tenemos que... Alguien más. Se nos acaba el tiempo. Yo dudo que digamos que China se vaya así a retirar o no hacer nada como hizo en Venezuela, cuando, no sé, Trump, me pregunto, ¿qué va a hacer Trump? Porque hoy en día América Latina, la fuerza imperial más fuerte es China y no es Estados Unidos, aunque sea comercial. Y yo me pregunto qué medidas, qué posibilidades va a tener Trump para implementar su doctrina Monroe en países también como Perú, qué posibilidades tiene. Me pregunto también si los países aquí se están preparando. No sé, yo no veo ningún debate público, por lo menos. Yo no sé si la diplomacia está haciendo, porque yo no creo que China va a dejar que Trump capture el próximo barco extraviado de Chancay con cobre para China, como lo hizo con petróleo de Venezuela. Entonces, eso sería el escenario que me interesa y me parece, yo creo que sí es serio. Yo solo para precisar, porque me gustaría que Ramiro contestara la pregunta, creo que lo que pasó en Venezuela da cuenta, no de lo que va a pasar, pero de lo que Trump es capaz de hacer, ¿no? Ese creo que es el temor, que te dice cuáles son los límites, los mínimos de este señor, y este señor ya demostró que entra con todo, ¿no? Si esto quiere decir que es una amenaza para toda la región, o para todo el mundo, o para nadie, es un gasto que creo que tenemos que ver, ¿no? Pero es un modus operandi que nos regresa a una forma de hacer las cosas que asusta, ¿no? Es claro, no bombardean, ¿no? Ellos te cierran el caño, tienen otras formas de asfixiarte. ¿Tú qué dices, Ramiro? Ya decía yo hace un rato, ¿no? Los chinos son un estado de civilización, actúan de otro modo, piensan a larguísimo plazo, ¿no? Y sin duda van a actuar, quizás no mandando tropas, pero van a actuar, ¿no? Van a cerrar el caño de algunas inversiones, pueden devolver la guerra arancelaria como lo han hecho con el propio Trump, ¿no? Ahora, hay algo que dijiste que creo que es bien importante, ¿no? En este espacio, fíjense, estamos conversando y tratando de entender las cosas, ¿no? Y una carencia, creo, en el debate público peruano o global, y que creo que tiene que ver con las redes sociales, es recordando a Jung, ¿no? El psicoanalista, ¿no? Jung, disidente de Freud, que decía, ¿no? Es más fácil condenar que pensar, ¿no? Como es difícil pensar, la mayor cantidad de gente prefiere condenar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá en Venezuela, en varias partes del mundo? Como hay una atmósfera cultural perniciosa que te dice las cosas son en blanco y en negro, entonces, ¿qué es lo que hemos visto acá en el Perú? Por ejemplo, tomas de posición antes que explicaciones. Acá estamos intentando entender un poco, pero a mí el desfile de post de X, el día que se produce el incidente de parte de los candidatos presidenciales, me pareció alucinante, ¿no? O sea, el presidente diciendo, ha llegado la democracia y la libertad, cuando ni siquiera habían hablado de eso, ¿no? Entonces, y en fin, ha sido una serie de reacciones más que reflexiones. Y eso no ayuda a entender las cosas. Yo creo que hay que observar a China. El canciller Hugo Ezela dijo cuando se realizó la cumbre APEC acá en Lima, el Perú tiene que saber tratar con las dos grandes potencias, China y Estados Unidos. ¿Saben cuál es el problema? Que cuando se negoció con China, como me hizo ver un amigo español, le hizo recordar una película española llamada Bienvenido Mr. Marshall, que es una película que habla del plan Marshall cuando llega a Europa y lo reciben pues como si fuera el virrey, ¿no? Y acordémonos de Dina Boluarte hablando del Inca Kola, el Chifa, ¿no? O sea, fue demasiado sumiso, ¿no? Y si ahora, frente a una impronta de Trump, vamos a comportarnos del mismo modo, ¿no? Creo que va a ser problemático, ¿no? Insisto, ya se fue mi amigo Alejo, que es diplomático, pero siempre es posible reaccionar de otro modo. Hay formas, ¿no? De neutralizar mínimamente
lo que pasa en el mundo, ¿no? Si uno se queda con los brazos cruzados, ya les digo, ¿no? Le pasa el otro eje de llantas del camión encima. Y de hecho creo que lo que tú mencionabas hace rato, Ramiro, sobre la opinión pública, si Estados Unidos se atreviera a hacer algo similar en cualquier otro país de la región que no tenga los problemas de Venezuela, la opinión pública y la conversación sería completamente distinta, porque no habría ni una sola muestra, ni siquiera de alivio por ese final que fue esperado. No habría ni una sola consecuencia positiva, estaríamos en un escenario completamente distinto. Entonces creo que ahí la opinión pública también tiene un fuerte peso, y el hecho de que los venezolanos estemos en todo el mundo y que todo el mundo conozca, e incluso en algunos casos esté hasta afectado lateralmente por la tragedia y la migración venezolana, pues ha hecho también que esa opinión pública global mire esto como con más matices y con más curiosidad, de todas maneras. Había una pregunta ahí, creo. ¿Hay una pregunta más antes de terminar? Américo también tiene una pregunta. Solo algo muy puntual. Quisiera saber qué tanto el impacto de las sanciones por parte que recibió Venezuela ha precipitado esta situación, porque globalmente los países han sido sancionados, quienes sufren es el pueblo, y los gobernantes no se ven mayormente afectados inmediatamente, hasta que se vuelve una olla de presión en la cual empieza a estallar, y es por eso que estamos viendo la situación, por ejemplo, en Irán, o que haya habido algo de consentimiento en el secuestro de Maduro, burlándose en las convenciones internacionales, a tal punto de que el concepto del cártel de los soles, que fue el motor para poder sustentar el operativo, lo han desestimado, no lo han presentado en la corte de Nueva York. Ya dicen que el cártel de los soles nunca existió, que solo fue una expresión. Pero regresando a mi punto, quería saber qué creen ustedes, qué tanto puede el impacto de las sanciones a Venezuela. Sí, a mí me gustaría responder esa pregunta, porque de hecho hay una línea de tiempo muy clara sobre las sanciones. La primera sanción ocurrió en el 2017 y fue una sanción económica contra bonos venezolanos y bonos de PDVSA muy específicos. En el 2018, en la primera presidencia de Donald Trump, se sanciona a 78 personas asociadas al chavismo. Es decir, son sanciones específicas. Y se prohíbe transacciones con esta cosa delirante que armó el chavismo, que se llamaba el petro, que era una moneda electrónica. Era por la época en la que todo el mundo estaba hablando de monedas electrónicas. Antes de eso, en el 2014, en la administración de Obama, se promulga la Ley de Defensa de Derechos Humanos y Sociedad Civil, que impone sanciones específicas contra personas del chavismo que habían incurrido en violaciones de derechos humanos. O sea, estamos hablando de sanciones políticas en 2014. La primera sanción económica llega a los bonos de PDVSA en 2017, y en 2018 esta prohibición de transacciones con el petro. Lo que quiero decir es que en el 2017 ya yo había llegado a Perú porque el país estaba en ruinas. Es decir, las sanciones políticas y estas primeras sanciones económicas no tienen ningún peso sobre la ruina a la que fue sometido el país por mala administración y por todo el desastre económico de la política del chavismo. Entonces, nosotros los venezolanos tenemos muy claro qué es lo que ha ocurrido con nuestra economía y cómo las sanciones no tienen ningún peso en ese sentido. En 2019 son las primeras sanciones contra embarcaciones que trasladaban petróleo a Cuba, y lo que establecía era que todos los bienes del gobierno de Venezuela en Estados Unidos estaban bloqueados y no podrían transferirse. 2019, estamos hablando que ya el 60-70% de la migración que vemos ahora mismo ya había salido del país. Y en 2020, la administración de Biden continúa con las sanciones, pero estas empiezan a estar asociadas al narcotráfico, que aunque la causa por el cartel de los soles, que es una nomenclatura, haya estado desestimada, o la nomenclatura por el cartel de los soles haya estado desestimada, la causa por narcotráfico sigue armada en la Corte de Nueva York
contra Cilia Flores y contra Nicolás Maduro. Es decir, más allá de la nomenclatura, los cargos persisten y esas sanciones vienen a partir de 2020. Entonces, claro, desde mi punto de vista y desde lo que los venezolanos conocemos sobre las sanciones, nosotros, para decirlo en términos coloquiales, estábamos fregados desde mucho antes. Y el hecho de que haya sanciones económicas, lo que ha permitido, en este caso en particular de lo que ha ocurrido en enero de este año, es que Estados Unidos puede establecer un embargo efectivo contra los buques petroleros venezolanos que no pueden salir en este momento a proveer petróleo a los otros aliados del chavismo, en este caso Cuba, Irán, Rusia, China. Entonces, en este sentido, y ahí hay una intervención económica, o sea, lo que ocurrió con el bombardeo fue un ataque, la intervención económica de Estados Unidos, hay un embargo sobre esos bienes y esto es lo que Trump en su alucinación dice, el petróleo es nuestro, por la cantidad de dinero que le debe Venezuela en forma de petróleo también a Estados Unidos, que como decía al inicio de la conversación, ha sido su socio comercial durante más de 100 años. Entonces, claro, las sanciones, insisto, no tienen ningún efecto sobre lo que ocurrió económicamente en Venezuela, pero han sido una palanca política para que eventualmente Estados Unidos pueda tener una carta de decir, esta gente me debe plata, yo necesito hacer cosas con ellos. De acuerdo. ¿Ya estamos? Américo, ¿tienes una pregunta? Sí, algo breve. Para Melanie, en las elecciones pasadas ya hubo... gracias. En las elecciones pasadas ya hubo ataques de candidatos a la migración venezolana. Seguramente habrán otras menciones en estas elecciones que vienen acá en Perú. Un poco para aterrizar el tema en el contexto electoral peruano. ¿Qué le dirías tú al votante promedio peruano que ahora se va a volver a enfrentar a el tema de Venezuela en esta nueva campaña electoral? ¿Qué te gustaría tal vez decirle para que aprenda a detectar tal vez este tema y obviamente ir más allá de la xenofobia o de que sea un chivo expiatorio para otros problemas que tenemos como sociedad aquí en el Perú? Mira, yo no me atrevería a decirle absolutamente nada al votante peruano promedio porque yo estoy harta de que me digan cosas sobre mi país, para empezar. Y además este año me hago peruana, entonces probablemente mi posición sea, pues hay que informarse, hay que ver por quién votar, evidentemente, pero eso es algo que nos están repitiendo desde que estamos en primaria. Creo que ahí lo que opera, más que alguien te diga, oye, piensa bien, investiga sobre tu candidato, hay algo muy especial que ha pasado, especialmente o particularmente con la sociedad peruana, y es que por supuesto que existe xenofobia y no lo vamos a ocultar, muchos de nosotros la hemos sufrido en carne propia, especialmente cuando la xenofobia se vincula con la porofobia, que afecta particularmente a las personas en otra situación económica, una situación económica depauperada. Evidentemente sucede mucho más cuando hay pobreza de por medio, pero algo que ha pasado en la sociedad peruana es que la integración se ha dado a través de la cultura. Y estamos cada vez más integrados a través de matrimonios entre peruanos y venezolanas, entre peruanas y venezolanos. Yo lo ponía en palabras el otro día, nosotros somos, los migrantes venezolanos, somos la pesadilla antinacionalista de Hugo Chávez y no hay nada que me haga sentir más orgullosa porque nuestros niñitos, nuestros hijitos están hablando en un acento distinto al nuestro. Y rellenamos las arepas con ají de gallina y invitamos a nuestros amigos peruanos a comer. En esa cultura, en ese encuentro cultural es donde yo creo que hay una oportunidad para no solamente disminuir la xenofobia, sino para también abrir la conversación más allá de lo que ocurre en redes y que alguien sea lo suficientemente abierto como para preguntarte qué pasó contigo, cómo está tu familia, y del lado de nosotros también entender qué pasó en el Perú en los 80, qué es lo que está pasando en el Perú hoy día. Entonces, no creo que pueda haber un mensaje de infórmense, entren en la página de la OMPE y escojan bien. Siéntense a conversar con venezolanos, con sus amigos venezolanos, porque ya estamos en todas partes. Y que en esa comunidad, pues, podamos quizás trascender temas como que están como siempre muy arriba en la palestra y empezar a pensar en que al final los latinoamericanos estamos todos
prácticamente cortados con la misma tijera, somos hijos del maíz, somos hijos prácticamente de los mismos dolores, y cómo encontrar ahí puntos de coincidencia que nos puedan ayudar eventualmente a escoger mejor a nuestros gobernantes o ponerle freno cuando las cosas empiecen a salir de control. Yo creo que por ahí va el asunto. Muy bien, muchas gracias, Melanie. Gracias a Gracias todos a ustedes. ustedes por su paciencia, por haber quedado hasta el final. Ha sido una conversación maravillosa. Y nada, recordarles que si quieren siempre recibir las noticias de Jugo, inscríbanse en la página. ¿Por cuánto era, Gustavo? Me estaba soplando, $3. $3, ¿no? Al mes. Así Si que me con permite eso... leer una cosa chiquita. Sí, por supuesto. Yo voy a preparar una cosa para leer, pero como es muy larga, no lo vale, solo va a leer el final, porque a propósito de lo que dice Melanie, para mí Venezuela es algo casi personal también, porque he estado allá, en fin, me han pasado varias cosas allá, pero hay una canción que ustedes deben conocer, ¿no? Que es Alma Llanera, ¿no? Entonces solo quisiera decir esta partecita, ¿no? Yo quisiera desde mis recuerdos y mis entrañas que los panos, las chamas, los chamos, como en la canción, recuperen su alma primorosa, amen, canten, rían y sueñen con claveles de pasión, y que el mundo, este mundo que parece estar estallando, más a partir de lo ocurrido ese día de enero turbulento, haga de la democracia y la libertad no un eslogan, sino una tarea de cada día, para que nuestros pueblos no estén condenados a más años de soledad y más bien tengan más oportunidades en la tierra. Eso nada. Gracias a todos.